Hola, Mir, ¿cómo estás? Muy bien, Pau, muchas gracias. ¿Tú? Muy feliz porque estamos aquí. Me gustaría empezar, Mir, no sé si me puedas contar, ¿qué es lo que te acuerdas que te estaba pasando hace unos meses? ¿Qué estabas sintiendo, Mir? Que se te hizo una buena idea solicitar ayuda en este proceso de búsqueda para tu siguiente reto profesional. Yo creo que lo que me estaba pasando era que estaba un poco aburrida. No estaba demasiado cómoda, era demasiado fácil, no había suficientes retos y podría quedarme en esa situación sin problemas porque era súper fácil. Sin embargo, yo quería algo más, o sea, un poco sentía que quedarme en esa zona de confort no me iba a llevar al siguiente paso en ningún momento, y que ahí me podía quedar para siempre y que creo que era más peligroso continuar en esa situación porque iba a ser más difícil tomar la decisión de querer moverme. Entonces quería algo más, quería emocionarme de nuevo, quería que un problema diera vueltas en mi cabeza otra vez, y pues eso era lo que me hacía falta en ese momento. Oye, Mir, ¿y qué fue lo que te hizo decir, a ver, lo puedo hacer sola o lo puedo hacer acompañada? Como por qué fue bueno, yo creo que un acompañamiento sería lo correcto. Pasaron dos cosas. Una es que sí empecé a buscar por mi cuenta y lo que yo creo que la mayoría hacemos es, pues, ves una posición, medio hace fit conmigo, aplico. Y haces un currículum que crees que va a ser ad hoc para todas las posiciones porque crees que un currículum cuenta toda tu historia, ¿no? Y que va a hacerle sentido a la empresa que está buscando un nuevo perfil. Y no había tenido resultados. Y al mismo tiempo, una persona de mi red había puesto un post en donde te mencionaba sobre el proceso que había llevado y cómo pues estaba en el trabajo de sus sueños, ¿no? Entonces me puse en contacto con ella y yo, oye, está interesante, cuéntame más. Y no, o sea, me dijo que era un proceso súper padre que va más allá del descubrimiento profesional o de hacia dónde vas profesionalmente, sino que también es como una introspección personal. Me pareció súper interesante y ahí fue donde dije, voy a hacerlo diferente porque un poco estaba cayendo en la misma comodidad de estoy mandando y todos me dicen que no y ay, pobrecita de mí, pero realmente no estaba haciendo nada diferente y yo quería algo diferente realmente en mi carrera profesional, entonces creo que era parte de este cambio que tenía que hacer en mentalidad y en el siguiente paso. Oye, Miri, hablando de que estabas buscando maneras distintas, ¿qué fue lo que más te sorprendió del proceso en el camino que le ibas viviendo? Yo creo que darme cuenta que realmente todo lo estaba haciendo mal. O sea, mal en un sentido claro, porque pues no somos expertos en esto. O sea, puede ser un fregonazo en lo que eres, puede ser el mejor perfil allá afuera, o incluso dentro de tu misma compañía, pero eso no quiere decir que seas el mejor buscando lo mejor para ti. Entonces, para mí lo que más me hizo clic y también me costó más trabajo dentro del proceso fue no nada más decir, ok, soy Mirla y he pasado por A, B, C, D, E, sino soy Mirla y en el A logré esto y aprendí esto y me llevó a esto. Em, Contar la historia de una manera diferente, una historia que la verdad un poco se nos olvida como profesionales cuando sigues el día a día y se te olvida que lograste tal cosa en cierta experiencia, se te olvida que lanzaste tal proyecto, se te olvida que en pandemia rediseñaste un sitio web, se te olvida, o sea, cosas que pues sí son parte de tu trabajo, pero que también son puntos clave en el tipo de profesional que eres. Entonces, para mí el dejar de contar una historia lineal de soy Mirla Queretana, nací en tal año, sino decir soy Mirla profesional y yo valgo la pena para esta posición porque logré esto, esto, esto. Entonces, esa manera de contar o de cambiar el discurso para mí fue muy difícil porque no lo tienes en la cabeza y sí es difícil, o sea, cuesta trabajo, pero lo encuentras y una vez que lo encuentras dices, ah, esto soy yo como profesional. Oye, Miri, ¿y qué resultados o qué pasó específicamente en tu proceso que empezaste a ver algún tipo de movimiento, que te contactaban? No sé si me puedes contar qué logros hubo durante tu proceso.
Pues mi proceso fue muy atípico porque empezamos buscando trabajo en un país y después, por aras del destino, teníamos que buscar trabajo en otro país y de un esquema totalmente diferente. Entonces, y aún así, hubo un montón de puntos que dije, ah, caray, esto parece magia, que yo sé que no es magia, es parte del trabajo, pero una de las cosas que más empecé a notar es visibilidad, por ejemplo, en mi perfil de LinkedIn. O sea, esa es una de las cosas que yo creía que la gente me veía, y yo creía que algunos reclutadores interactuaban conmigo y tal, y no, estaba totalmente equivocada. O sea, hasta que hice cambios muy estratégicos, empecé a ver esta diferencia. Pero una de las cosas que sí me voló la cabeza fue cuando ya empecé a mandar currículums y hice ciertas cosas distintas y entonces ya tenía respuesta. No precisamente para decirme si eres la persona que estábamos esperando toda nuestra vida, pero de no tener nada más que nos automatizados de 50 empresas a las que apliqué antes, a ya tener una respuesta o que me hicieran más preguntas o poder entrar en contacto con alguien de RH o entrar en su radar, fue para mí como, wow, esto sí funciona. Y la verdad es que ahí es donde te das cuenta que sí, o sea, que el trabajo da sus frutos, ¿no? Entonces, eso para mí fue mind blowing, la verdad. Ujú. Qué padre, Emil, que empezaste a tener esos resultados o sea, lo que te escucho fue de tener esta estrategia y creer que lo estás haciendo bien y ya, a pasar a hacer cambios que te costaron un poquito de trabajo, pero que viste esos resultados. Me encanta escuchar eso. Te cambiaste de país. En este nuevo país, ¿firmaste una oferta? ¿No firmaste una oferta? ¿Con quién? No sé si me vas a contar qué fue, Sí, fue el que firmaste. sí, bueno, me muevo de México a Canadá por un tema personal, y es chistoso porque todo este trabajo que ya, bueno, no es chistoso, más bien es impresionante el trabajo o el resultado del trabajo porque eh, ya veníamos trabajando, ya casi estábamos por terminar el proceso de poner todas las piezas en su lugar, para poder mover la maquinaria, ¿no? Y que trabaje solita para nosotros. Entonces, yo lo que me di cuenta, por ejemplo, es que cuando cambio la ubicación en mi perfil, eh, fue todo lo que hice, o sea, porque yo ya había trabajado contigo todo antes, un montón de cosas y un montón de ajustes y cambio la ubicación y empiezo a recibir invitaciones de gente en Canadá. Desafortunadamente, tengo ahí un tema todavía con mi permiso de trabajo que no se ha liberado. Entonces, por un lado es como de wow. No conozco a nadie aquí, nadie me conoce y aún así, por el trabajo que ya hemos hecho y todo este desarrollo de mi persona como profesional, está resonando también aquí. O sea, eso me pareció impresionante. Sin embargo, pues claro, nuestra estrategia tuvo que cambiar porque yo ahora necesitaba un trabajo remoto desde México, ¿no? Y, y entonces, realmente cuando hice también esos cambios de decir, ok, no estoy buscando una posición en físico en el país donde estoy, sino como mexicana, pero viviendo en otro país, necesito un trabajo en México. Pues sí, todo pasó rapidísimo, ni siquiera lo tuve que buscar, que yo sé que puede parecer eh, como, como decir, ah, bueno, entonces ya lo haces y ya te quedas en tus laureles, ¿no? Obviamente no, porque una vez que alguien entra en contacto contigo, también empieza el cómo cuentas tu historia, empieza el negociar, empieza el incluso ver tus no negotiables, ¿no? Que también trabajamos, el de decir, esto sí lo acepto, pero esto, por más que lo necesite, por más que esté padre el trabajo, pues la verdad no va con lo que yo estoy buscando, ¿no? Pero llegó esa oportunidad mandada a hacer, y lo más increíble es que llegó esa oportunidad con, claro, un trabajo remoto en México, pero con un cliente en Canadá, donde estoy físicamente. Y hoy ya tengo contacto con esta empresa en Canadá de forma presencial. Entonces, de alguna forma, este path que no fue de
a Z, así lineal, sino que fue, nos cambiamos de trabajo, no, ya no es un trabajo físico, no, pues ahora es remoto, no, pues ahora vamos a ajustar y tal. Este, realmente ya no importa qué estás buscando, sino todo el trabajo que hicimos antes. Y de verdad parece magia, o sea, sí parece magia y hasta podrías decir como de, caray, esto está de miedo, ¿no? Pero de miedo emocionante porque no, o sea, no es gratis, o sea, realmente, y es un poco de nuevo lo que te decía de la experiencia profesional que se nos olvida, o sea, se me está olvidando todo lo que trabajamos porque no es coincidencia y no es gratis. O sea, hicimos muchísimas cosas. Me tuve que quebrar la cabeza muchas veces para replantear quién soy, replantear qué quiero, conocerme. Y para poder llegar a este punto. Entonces, hoy en día, pues sí, tengo un trabajo que me permite estar pues legalmente en este país, o sea, no estoy rompiendo ninguna regla porque estoy en este proceso y al mismo tiempo estoy ya entrando en contacto con la cultura laboral canadiense. Entonces, mandado a hacer, Pau, o sea, increíble. Qué emoción, Mish. Oye, Ujú. y no sé cómo se llama ese puesto que vas a estar desempeñando, o ya estás desempeñando. Pues es tal cual una de las posiciones que estábamos buscando es Marketing Automation Manager. Tengo gente a mi cargo que además también está ubicada en todos lados y al mismo tiempo soy este punto de contacto entre la agencia que está en México, es una agencia realmente internacional, pero bueno, yo estoy trabajando para la oficina en México y el cliente aquí en Canadá. Entonces, pues realmente es lo que me gusta, o sea, todo el tema de automatización, todo el tema de CRM, que la verdad es algo que descubrí hace unos años y que me gusta muchísimo. Y pues nada, o sea, se ve bien interesante y se ve súper padre porque además de que tengo a este equipo ya a cargo, también hay algunos recursos de parte del cliente, o sea, recursos en Canadá que van a estar trabajando directamente como si fueran parte de mi equipo. Entonces, de alguna forma es como si ya tuviera un equipo en Canadá también. Y es algo que no imaginé que pudiera pasar. Digo, tengo 3 meses aquí, o sea, es nada. Y sí, y ya tengo 2 semanas trabajando. Entonces, sí. Qué emoción, Mish. Que se me pone la piel chinita con esto que me dices, como hasta esta magia, yo digo, wow, Sí, qué sí, increíble. sí. Mir, si ves la inversión que hiciste en el programa y lo comparas con el resultado que obtuviste, ¿cómo lo ves hoy? Pues la verdad es que ni lo siento. O sea, no me duele. Hoy en día no me duele. Sí te pone a pensar, obviamente, porque es una inversión importante. eh, pero mira, a mí lo que me convenció fue que ya lo había intentado y no tenía resultados. Estaba perdiendo tiempo, estaba desesperándome, estaba coleccionando nos, estaba muy frustrada y muy triste y pensaba que no era suficiente y que la culpa era mi perfil profesional, o sea, que nadie me quería y tal. Entonces ya estaba también entrando en un tema medio depresivo, incluso de, no, pues ya me quedé aquí, no voy a aprender nada y pues ni modo, ¿no? Este, otra cosa que influyó muchísimo fue platicar con alguien que ya había vivido el proceso contigo, y que de verdad me dijo, Mirla, vale la pena, yo lo volvería a hacer 1000 veces. Y entonces eso me dio seguridad porque es alguien que conozco, es alguien que respeto. Entonces dije, es una buena señal. Eh, y claro, es una apuesta, ¿no? Pero es una apuesta por ti. O sea, yo lo veo hoy así, o sea, es una inversión en ti eh, que puedes no hacer y puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, pero yo estoy segura que si yo no hubiera hecho eso en ese momento, yo hoy estaría, pues, no sé cuál sería mi situación, pero no estaría en la situación en la que estoy hoy. No sabría quién soy como profesional, no sabría realmente hacia dónde quiero ir, cómo acercarme a las empresas, cómo contar la historia, no lo sabría. Entonces, hoy en día sí veo, sí es una inversión, o sea, sí hoy veo el resultado de este trabajo y lo más padre es que es algo que me va a durar para siempre, pues, o sea,
no es como que, ok, ya lo conseguí ahorita, ok, ya, listo, bueno, bye. Y después tengo que volver a contactarte para el siguiente paso que quiera dar. No, o sea, yo creo que ya tengo las bases y tengo la infraestructura. Y claro, o sea, también me siento con la confianza de pronto escribirte y decirte, oye, Pau, fíjate que tengo esta duda o tal, porque siempre has sido súper abierta y la verdad es que te vuelves una aliada en este proceso. O sea, no juzgas el proceso, no nos juzgas a nosotros. Entonces, esto también da muchísima, pues, no sé, tranquilidad y confianza, porque te estás poniendo allá afuera, o sea, y te estás poniendo contigo también, o sea, de decir, pues esta soy yo, ¿qué piensas, no? O sea, ¿qué puedes hacer con esto? Porque yo ya no sé qué hacer. Entonces, es este voto de confianza que yo de nuevo también lo volvería a hacer. Así como me dijo mi colega en ese momento, yo también lo volvería a hacer. Y sí puede ser como de, ah, caray, pero pues es que no, capaz mejor lo sigo intentando. Allá afuera mis colegas lo pueden seguir intentando, pero van a seguir coleccionándonos. Por ahí alguno podrá tener suerte porque conoce a alguien, porque lo refieren. No, y no digo que no, porque pasa, porque así me pasó a mí antes, pero creo que dar el paso correcto, ese también es la clave, ¿no? O sea, te puedes cambiar de trabajo sin temas y buscar, pero realmente dar un avance y dar un paso más en tu carrera profesional, no nada más en el cambio de trabajo, sino en hacia dónde quieres ir y tener esto claro, es otra historia. Y es una carrera distinta en la que no todos estamos dispuestos a correr. Eh, Requiere trabajo, pero sí, Pau. O sea, yo creo que es algo, de nuevo, una inversión en ti, que si confías en ti como profesional, yo creo que vale la pena y es una apuesta que vale la pena hacer para ti y por ti. Mir, te agradezco muchísimo que me hayas dejado acompañarte en este proceso. La verdad que para mí fue muy emocionante todo lo que ibas viviendo y creo que eso, que me permitieras acompañarte en todos los cambios que ibas experimentando, para mí fue algo increíble. Así Gracias, que Pau. no dudo que la vas a seguir rompiendo, que te vas a seguir divirtiendo con los cambios que vengan. Y bueno, pues nada, hasta aquí quedamos. Muchas gracias, Pau. No, muchas gracias. Y pues nada, a seguirle cambiando vida a otras personas. Yo no, pero tú sí. Ay, mire. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti, Pau.